Amós capítulo 9, verso 11. ¿Lo tenemos? Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Hagamos una oración. Padre, nos tenemos en tus manos para que nos reveles, nos muestres, nos guíes con la unción de tu Espíritu Santo, que tu palabra nos edifique y nos podamos discernir en tu nombre, en tu palabra. Podamos distinguir los tiempos que has prefijado para nosotros. Señor, te doy gracias porque nos has incluido como adoradores, verdaderos adoradores, para adorarte en espíritu y verdad. Gracias, Señor, porque este es el tiempo que tú has determinado para edificar, para reedificar el tabernáculo de David, tu siervo, para siempre. Desde ahora y para siempre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos entrarnos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de David? Mire, quiero decirles que el pueblo de Israel es un pueblo con muchas raíces, con mucha cultura y con mucha historia. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le dio a Israel las revelaciones? Nuestra preciosa, amada Biblia que tenemos en nuestras manos es judía. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos de ustedes aman a los judíos? ¿Sí los aman? ¿Cuántos están orando por los judíos? Es necesario que oremos por los judíos, porque somos un pueblo. De dos pueblos Dios hizo uno con nosotros, los gentiles y judíos, un solo cuerpo en Cristo. Y algunos creen que los judíos ya han sido desechados, y eso no es cierto. Los judíos, Dios les endureció su corazón para que los gentiles pudiéramos tener salvación, pero una vez cumplido el tiempo de los gentiles, Dios también va a voltear sus ojos a los judíos y va a haber salvación para Israel. Habrá un remanente de judíos redimidos. Amén. ¿Cuántos lo saben? David era judío. El pueblo de Israel salió de Egipto y desde entonces ellos conservan celosamente un calendario diferente al de todo el resto del mundo. El calendario judío tiene más de 5.000 años, 5.764 años más o menos. No tengo el año exacto. Pero los judíos están contando el tiempo como Dios se los prefijó desde que salieron de Egipto y llegaron a las tierras prometidas. Y Dios estableció primero jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Hombres, líderes espirituales que Dios levantó en su debido tiempo a cada uno de ellos para proteger, para cuidar, para defender al pueblo de Israel de sus enemigos. Tal es el caso de Jefté, de Sansón, entre otros. Amén. Pero llegó el día en que el pueblo de Israel quería parecerse a los demás pueblos y quería un rey. Entonces Dios les quiso dar una lección y les dio a Saúl, un hombre apuesto, grande, pero salió malo. Salió rebelde y Dios lo desechó. Y el pueblo sufrió por la causa de este rey. Pero Dios en su misericordia levantó a un hombre llamado David, el segundo rey de Israel. Pero desde que David llegó al reino, Dios prometió que su reino no tendría fin, que toda su descendencia gobernaría, reinaría para siempre. Y prometió al Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del linaje de David. Jesús el Señor es del linaje de David. Ahora Él es el Rey que reina sobre todos los mundos, el que reina sobre todos los cielos, el que los llena todo. Amén. Él es Señor de todos. Y se confirma la profecía del Señor, la palabra, la promesa que Dios le dio a David.
El reino de David no tiene fin, porque es el reino de nuestro Señor Jesucristo. David era un hombre, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió como rey. Pero ¿sabe usted por qué lo escogió? Porque vio en David algo muy singular. David amaba a Dios. David amaba a Dios. Y en sus ratos libres, que eran muchos, porque era pastor de ovejas, las ovejas de su padre eran pastoreadas por David. Todo el tiempo David tenía todo el tiempo para meditar. Yo no sé qué hace un ranchero, un ovejero en estas regiones. Todo ese tiempo que está cuidando las ovejas, o sus cabras, o sus vacas. Yo no sé qué hace todo ese tiempo. Pero ¿sabe usted qué hacía David? David alababa a Dios. David componía versos, componía poesías a Dios. Le gustaba cantarle a Dios. Era diestro en la música, tenía buen oído musical. Cargaba todo el tiempo su arpita. Era más común el arpa que la guitarra en ese tiempo. Cargaba su arpa y tocaba el arpa. Una vez que llevaba los bebederos a las ovejas, él se sentaba. En una de esas ocasiones compuso el Salmo 23. Viendo a las ovejas cómo bebían, cómo Dios tenía cuidado de ellas, cómo David mismo las ayudaba, las conducía por pastos delicados, David le compuso a Dios ese precioso salmo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David se sentía amado por Dios y compuso muchos salmos. Están registrados en la Biblia algunos. No creo que hayan sido escritos todos los salmos de David en la Biblia, pero compuso muchos. Y todos los salmos expresan su amor a Dios y su relación con Dios. Y Dios se agradó tanto de él que David le robó, dicho poéticamente, el corazón a Dios. David le llegó a Dios. David supo conquistar el corazón de Dios. Y la Biblia lo declara así, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser conforme al corazón de Dios? Aleluya. Dios lo usa a David de una manera especial, no solamente como rey, pero era estratégico que David fuera el rey para tener la oportunidad de establecer un orden conforme al corazón de Dios, un orden en el culto, un orden en la adoración a Dios, un estilo de vida de alabanza. David nos enseña un estilo de vida de alabanza. Él llega al reino. Muchos años antes, Moisés había establecido a los levitas como los instrumentos de Dios para ministrarle al pueblo, pero no eran cantores, no cantaban, no ministraban alabanza. Era raro cuando alguien por ahí era inspirado por el Espíritu Santo y cantaba. Tal es el caso del cántico de Moisés. Algunos cantos así aislados encontramos en el Antiguo Testamento hasta que llega David y llena el corazón de Dios de alabanzas y llena el folclor del pueblo de Dios de alabanzas. Y David entonces toma a los levitas, que eran los ministros de Dios, y los empieza a organizar como cantores, arpistas, guitarristas, tamboristas, flautistas, saxofonistas a lo mejor, y los que tocaban el cuerno, porque también se tocaba el cuerno. Allá en Jalapa los hermanos tienen un cuerno y yo quise tocarlo y casi se me revienta una tripa. Querían tocar el cuerno, pero está muy difícil tocar el cuerno. Y había hombres, los levitas, que eran los privilegiados. Había un número enorme de cantores y de músicos para ministrar en la presencia de Dios al pueblo. Y David instituye, Dios, a través de David, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, Cristo, estaba en David estableciendo el
tabernáculo de David. En la Biblia encontramos dos frases distintas refiriéndose al tabernáculo. El tabernáculo de reunión, el lugar sagrado, la tienda de Dios, donde iban a ofrecer sacrificio y estaban esas cosas sagradas como el altar de bronce, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto. Y el pueblo de Dios iba con mucha reverencia a ese lugar. Iba con hombres y mujeres, se tapaban la cabeza. Era el tabernáculo de reunión. Pero yo estoy hablando de la forma de ministrar dentro del tabernáculo que instituyó el Espíritu Santo a través de David. El tabernáculo de David. El tabernáculo de David, pues, significa la forma verdadera de alabar a Dios. La forma que a Dios le agrada que le alabemos. El miércoles hablábamos acerca de la alabanza. Amén. El miércoles decíamos que Dios busca adoradores y que Dios busca verdaderos adoradores. Que hay muchas formas de alabar al Señor, que ahora tenemos la libertad del Espíritu Santo para alabarle. No siempre ha sido así. La iglesia cristiana, la iglesia que conocemos ahora, la iglesia más completa que conocemos hoy, ahora alaba a Dios con alabanza y adoración. Dios está restaurando hoy la alabanza, la está restaurando. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos sin el tabernáculo de David? Fíjese bien lo que le voy a decir. La iglesia, como la conocemos hoy, no ha sido toda la vida así. Fue primero perseguida. Después de ser perseguida y de matar a todos los discípulos, apóstoles del Señor, la iglesia, se cesaron las persecuciones y la iglesia tuvo el privilegio de ser la iglesia del imperio y se corrompió, porque era la iglesia del gobierno. Por muchos años, por muchas décadas, por cientos de años la iglesia estuvo corrompida hasta que llegó un hombre de Dios llamado Martín Lutero, que liberó las Biblias para que todos los hombres y mujeres la pudiéramos leer y pudiéramos buscar a Dios con libertad. Surge la iglesia luterana, pero todavía hay cristianos que fuman, que bailan. Todavía los luteranos no eran los cristianos que ahora conocemos. Luego vienen los presbiterianos renovando muchas cosas, transformando a la iglesia, pero todavía bautizaban a los niños. Vienen los bautistas enseñando que el bautismo es para los adultos y la iglesia se renueva otra vez a través de los bautistas. Pero vienen los metodistas con Carlos y Juan Wesley y el Señor usa a estos varones tremendamente de tal manera que la iglesia vuelve a ser restaurada y da un paso más hacia las Escrituras. La iglesia empieza a tener una visión un poco más clara de lo que es la vida cristiana. Luego en el año de 1900, el 1 de enero, en la calle de Azusa se levanta un gran avivamiento tremendo, sin precedentes, allá en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California. Aleluya. Y se levanta el pentecostalismo, la iglesia pentecostés, hablando en lenguas y ministrando los dones espirituales. Algunos grupos regresan un poco más a las Escrituras, bautizando en el glorioso nombre de Jesucristo, como la iglesia del primer siglo. Sin embargo, todavía la iglesia pentecostal de 10, 15, 20 años atrás no sabía con exactitud cómo alabar a Dios. Tenían inquietud en sus corazones y se escribieron cientos de cantos. En cada iglesia, en cada denominación pentecostal hay un himnario y hay himnos preciosos, hermosos, muy edificantes, pero no era el tabernáculo restaurado de David todavía. Todavía les decía el miércoles, no sabían lo que era la diferencia entre salmos, himnos, cantos espirituales, alabanzas, cantos de guerra. Ahora hay una definición más correcta porque estamos viviendo tiempos de la última restauración, de la lluvia tardía que el Señor anunció.
Pues está lloviendo la bendición de Dios como nunca antes, y Dios está levantando congregaciones en todas las partes del mundo, cientos y miles. Se veían congregaciones de 200, de 300 y hasta de 400. Ahora se están viendo congregaciones de 500, de 1000, de 3000, de 5000, de 20000 y hasta de 50000. Diga gloria a Dios, hermano. Aleluya. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Antes nos asustábamos. La gente que se metía a una iglesia pentecostal creía que estábamos locos porque temblaban los hermanos. Y se lo digo con toda claridad porque yo fui pentecostal. Y yo me gozaba así, temblando. Y brincaba de rodillas y me encantaba. Y de repente por allá volaba una banca y por allá una silla. La gente se asustaba. Allá en Sudamérica, a los pentecostales, ¿saben cómo les decían? Los rodadores. Porque cuando recibían bendición, empezaban a rodar. Les gustaba rodar. En Estados Unidos les gustaba correr por el pasillo. Qué locos estaban. Y a otros nos gustaba temblar. Amén. Pero el Señor está restaurando más el tabernáculo de David con la alabanza. Dios dice en su palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. Cuando vino Jesucristo se abrió el tiempo y todavía no se cierra. Al contrario, Dios está estableciendo este tabernáculo. Hoy, en el tabernáculo de reunión de los judíos, había que adorar. No podías adorar si eras judío en ninguna otra parte del mundo. Aún cuando orabas, cuando te levantabas a orar en las mañanas, cuando un judío se levantaba, buscaba, ¿verdad?, en su brújula hacia dónde quedaba Jerusalén, Israel, y hacia allá dirigía su oración. Pero los samaritanos decían que en el monte, porque ahí había estado Jacob, y ahí le había dejado un pozo, y ahí adoraban a Dios en el monte. Pero llega Jesús y empieza a dar luz, a dar revelación para establecer el tabernáculo restaurado de David. No el tabernáculo de reunión, no, el tabernáculo de David, que son los verdaderos adoradores, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca, no, mujer, ya ni es en Jerusalén, ni es en el monte. Dios busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Por eso en cada lugar del mundo nos congregamos como un solo cuerpo para invocar el bendito nombre de Jesucristo, para derramar nuestra alma y para darle júbilo a nuestro Dios. Aleluya. Quiero que vea lo que dice Salmo 15, 16. Perdón, Hechos 15, Hechos capítulo 15, verso 16 al 18. Hechos 15, 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando Jesús, fíjense bien, vino a los judíos, cuando Jesús vino a la tierra, el templo de reunión, el tabernáculo de reunión estaba funcionando. Se hacían sacrificios y toda la cosa. Iban de todos los lugares del mundo los judíos y los prosélitos a adorar a Dios allí, al tabernáculo de reunión. Pero Jesucristo no se refiere al tabernáculo esta vez, sino al tabernáculo caído de David. Al tabernáculo caído de David. Fue David quien establece por la influencia, por el poder del Espíritu Santo, este tabernáculo. No es un templo, es una actitud de adoración. ¿Ven? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios anunciaba la restauración de este tabernáculo. Gloria a Dios. Ahora conocemos con claridad lo que es himno, lo que es canto, lo que es alabanza, lo que es adoración, lo que es canto profético, lo que es canto de guerra, lo que es canto de liberación. Antes no sabíamos esto. Como pentecostal lo digo, no sabía yo esto. Ahora como neopentecostal lo sé. Amén. Gloria a Dios. David se estaba adelantando a los tiempos. Así era necesario que David estableciera su tabernáculo y que después este tabernáculo de David cayera para que en estos tiempos fuera restaurado. Y está siendo restaurado. Y le voy a explicar uno de los aspectos de la adoración genuina a Dios. Hay mucha gente, y lo voy a aclarar porque hay muchas religiones que están en contra de la alabanza,
en contra de la danza, en contra de los cantos rapiditos, en contra de los ritmos, en contra de los tonos menores. Sí, y hay religiones que predican que la música es mala, que hay que cantar a capela, sin guitarra, sin tambores, sin nada. Con todo respeto, eso es el caso de la luz del mundo, que creen que es pecado cantarle a Dios con algún instrumento musical. ¿Cuántos han leído el Salmo 150? Vamos a leerlo, vamos a leer. Este es el tabernáculo de David. En el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza. ¿Y qué? Y danza. Cuando yo estaba en el mundo me gustaba mucho bailarle al diablo. Y cuando me convertí a Cristo, yo dejé de bailar, obviamente. Pero luego de repente empecé a escuchar que había hermanitos que danzaban a Dios. Y yo lo reprobé en mi conciencia y dije: ¡tan loco, eso está mal! Si yo vengo de allá, si yo vengo de danzarle al mundo, no puede ser, eso es malo. ¿Cómo creen que se le iba a agradar a Dios de eso? Pues yo no conocía bien las Escrituras. No conocía en qué consistía el tabernáculo de David. Aleluya. Y ahora me doy cuenta que ese talento que Dios me dio es para Él. Aleluya, gloria a Dios. Alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes. ¿Sabe usted cuál es un címbalo resonante? Cuando se toca el platillo, por ejemplo. Alabarle con címbalos de júbilo. ¿Sabe cuáles son los címbalos de júbilo? La gritería del pueblo de Dios. Estos símbolos de júbilo. No, hermano, aquí no se hace eso. Y por ahí, ¡gloria a Dios! Cálmese, hermano. Más respeto para el templo de Dios. Espérate, ¿cuál templo? ¿Donde mora el Espíritu Santo? ¿O estas paredes? ¿Cuál tabernáculo? ¿El tabernáculo de los judíos o el tabernáculo restaurado de David? Aleluya. ¿Estamos entendiéndonos? Alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. David estaba contentísimo, porque el arca del pacto había sido recuperada. El arca, lo más sagrado que tenían los judíos, que representaba la presencia de Dios entre el pueblo, había sido recuperada. Allá lo tenemos en Crónicas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Allá en Crónicas capítulo 15, primer libro de Crónicas. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Y dice el verso 16: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, etcétera, y a un montón de levitas. Amén. Era un corazo tremendo. Era un coro tremendo de levitas. Y mire lo que dice la Escritura, verso 26 en adelante: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Al son. ¿Sabes qué quiere decir son? Ritmo. Ritmo. Mucha gente dice: eso no es de Dios, porque cuando hay ritmo se ponen a danzar. Y se acaba el ritmo, no danzan. Eso no es de Dios. Pero aquí dice que llevaban ritmo. Amén. Llevaban son.
¿Cómo dice el dicho? Son que me canten. Fíjense bien, son quiere decir ritmo. El ritmo no es malo, es establecido en el tabernáculo de David. Ritmo. Iban al son de la música, iban cantando y alabando al son de la música. Amén. Aleluya. Pero cuando el arca del pacto de Dios llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Mical, la esposa de David, cuando vio que venía la algarabía, el júbilo, el gozo de todo el pueblo con el arca y David entre ellos. La Biblia describe, hermanos, en este pasaje y en otros paralelos, que David se despojó de sus vestidos reales, se bajó de la plataforma entre el pueblo y se puso a danzar con todas sus fuerzas. David se puso a danzar con todas sus fuerzas. Y la palabra que usa el hebreo aquí es carar. La palabra carar significa dar vueltas desenfrenadamente. David estaba dando vueltas desenfrenadamente. Amén. Qué loco. Lo estaba haciendo con júbilo para Dios. Pero de repente llegando allí, parece que se cayó. David, uno no se tropieza, pero en el suelo sigue alabando al Señor. Estaba mareado tanta vuelta, pero estaba alegre, contentísimo por el arca del pacto que ya estaba en Jerusalén. Y todo el pueblo danzando. Y David danzaba con todos sus